Hola, buenos días. Soy David Rivero, pastor en la Iglesia Bautista de Alameda de Osuna en Madrid, España. En esta mañana vamos a estar estudiando el capítulo 6, versículo 17 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en la cual, dentro de ese contexto en que nos dice que debemos prepararnos, fortalecernos para afrontar esta guerra espiritual en la cual estamos, pues nos añade este elemento de la armadura, que es el yelmo de la salvación. Versículo 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación. Bien, me confirman que se oye en condiciones, así que vamos a pedir a nuestro Dios que bendiga este tiempo de estudio de la palabra. Dios nuestro Señor, estamos delante de tu presencia, nos sentimos muy bendecidos, nos sentimos muy cuidados por ti, nos sentimos, Señor, protegidos por tu brazo fuerte. Sabemos, Señor, que no estamos solos en este mundo. Sabemos, Señor, que estando contigo somos más que vencedores. Te damos gracias por la victoria que Cristo obtuvo por cada uno de aquellos por los cuales vino a morir, aquellos que tú le diste en la eternidad, aquellos a los que el Espíritu Santo, en el momento que tú has determinado, viene a dar nueva vida a sus corazones, a darles deseos de ti, a darles arrepentimiento de sus pecados, un reconocimiento de la verdad que hay en ti, que es la que puede salvarles, una apropiación de esa verdad. Gracias por la fe, Señor, que tú nos das. Queremos pedirte que nos bendigas en esta mañana. Gracias por darnos esta oportunidad de abrir de nuevo tu santo libro. Señor, lo hacemos con mucho respeto y reverencia. Lo hacemos, Señor, sabiendo que necesitamos una fuente de entendimiento mayor que la que nosotros podemos desarrollar. Necesitamos que tu Espíritu Santo mismo obre en nosotros. Y por eso te lo suplicamos. Y lo hacemos con la confianza de saber que tú quieres darnos esta petición. Tú quieres ayudarnos a entender tu palabra. Bendice a todos los que estén atentos aquí en este momento en directo, los que puedan escuchar esta grabación en otro momento en sus vidas. Señor, que sobre tu pueblo y sobre los perdidos haya un derramamiento extraordinario de tus bendiciones para que podamos ser alimentados con tu palabra. Cuida de aquellos que pertenecen a nuestra congregación, que están en debilidad por diferentes causas. Bendice a tu pueblo en otros lugares, en otras congregaciones de nuestra ciudad, de nuestra nación y en el mundo entero. Y Señor, ten misericordia de los perdidos. Tú solo puedes salvar, tú solo puedes perdonar, tú solo puedes dar nueva vida, tú puedes volver el espíritu de los hombres hacia ti y te pedimos que lo hagas en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de ateísmo, de descreencia, de desconfianza en ti. Te pedimos, Señor, que tú actúes, que lo hagas por medio de nosotros, la Iglesia, que nos des un espíritu misionero, evangelístico, que aprovechemos cada oportunidad para glorificarte. Y todo esto que no merecemos, pero que necesitamos tanto, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, como os decía hace un momento, el pasaje que hoy vamos a considerar se encuentra en Efesios capítulo 6. Hemos estado considerando el contexto de toda la epístola, en particular de los versículos 10 al 20. Y el que hoy vamos a considerar apenas 7 palabras, la primera parte del versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Así que hoy vamos a hablar de la salvación y vamos a ver cómo la salvación puede ser un yelmo, un casco protector, y vamos a ver también qué es lo que protege ese yelmo. Así que serán básicamente los 3 puntos que veremos esta mañana. ¿Qué es la salvación de la cual habla aquí el apóstol? ¿Cómo es esa salvación una protección en medio de esta guerra espiritual? Y en tercer lugar, vamos a ver qué es lo que protege y por qué la incluye
la salvación, el apóstol, en esta lista de componentes de la armadura del cristiano. Así que hablamos de esta palabra, de este concepto maravilloso que es la salvación. ¿Qué es la salvación? Bueno, pues es la liberación de parte de Dios de todas las consecuencias del pecado, todas las influencias que el pecado tiene sobre nosotros, todas las consecuencias del pecado, el Señor las transforma, las quita y en su lugar pone todo aquello que el pecado nos ha arrebatado. Hoy quiero explicarte lo que Dios hace lo que Dios logra cuando salva a una persona. Y digo lo que Dios hace porque, aunque a veces usamos esas expresiones, cuando yo me salvé, cuando yo me convertí, pero sabemos que la salvación es una obra que solo Dios puede hacer. Es algo que Dios hace por nosotros y en nosotros. De la misma manera que nosotros no podemos crear, no somos capaces de crear una nueva vida en un corazón pecaminoso. Y no solo no la podemos crear, sino que ni siquiera podemos sostenerla. Necesitamos que Dios cree nueva vida y que la sostenga. Ese crear, ya sea la creación inicial de todo lo que existe o la creación de una nueva alma en un pecador, es prerrogativa exclusiva de Dios. Y este es un asunto tan importante que incluso para algunos lo consideran como, bueno, algo que uno se pone si en un momento dado considera que está en un apuro esencial en su vida, pero que tampoco hay que estar, por así decir, fanatizados en esto. Mirad, el autor de la carta a los Hebreos se hace una pregunta y nos hace una pregunta y nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Da por hecho la grandeza de la salvación y da por hecho también el peligro en el que nos encontramos si descuidamos la salvación. Vemos como aquí el apóstol Pablo, en esa descripción de la armadura del cristiano, llega a esta quinta pieza que es el yelmo. Es una palabra que tal vez no usamos mucho, excepto cuando vamos al cine, ¿verdad? Pero lo que significa es el casco de la salvación. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué es la salvación que enseña la Biblia? Bueno, en primer lugar, para entender qué es la salvación, tenemos que entender qué daño ha hecho el pecado en el corazón del hombre. Bueno, pues ha hecho 4 cosas. Nos ha dejado debilitados, nos ha dejado culpables, nos ha dejado en un extrañamiento, en un alejamiento de Dios y nos ha dejado muertos espiritualmente. Así que la salvación es la transformación donde el pecado ha traído esta ruina cuádruple, como vamos a ver en esta mañana. Dios ha hecho el cambio necesario. Y quiero que para que veas el peso que tiene esto, lo primero que vamos a ver es la debilidad que ha producido en nosotros el pecado. Y quiero hablarte de la debilidad que el pecado produce en una persona, no desde la perspectiva de un hombre que no conoce a Dios, de un impío, de un agnóstico, de un ateo, no, de alguien que es creyente, además un creyente maduro, una persona que lleva décadas en la fe cuando escribe esto. Y este es un hombre que se llama Saulo y que llega en un momento a decir, yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno. Quiero hacer lo bueno, pero al final no lo hago. En vez de hacer lo bueno que quiero, hago lo malo que pretendo evitar. Y entonces llega la reflexión de decir, bueno, si hago lo que no quiero hacer, en realidad quien gobierna en mí no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta de que aunque quiero hacer lo bueno, solo acabo haciendo lo malo. En lo más profundo de mi ser, en lo más profundo de mi corazón, amo a la ley de Dios. Veo que la ley es buena, justa, es santa. Pero también dentro de mi corazón sucede otra cosa.
hay algo dentro de mí que lucha contra la ley de Dios, contra la voluntad de Dios. Yo trato de obedecer la ley, pero me siento como atrapado, me siento como una prisión, de tal manera que lo único que consigo hacer es pecar. Por mucha sinceridad y mucho empeño que ponga en obedecer, me doy cuenta de que tengo una debilidad innata. No consigo agradar a Dios. Y por eso termina este párrafo y dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Yo lo intento, pero yo no me puedo librar. Esa manera de actuar que yo veo que está arraigada dentro de mí, me hace pecar, me separa de Dios. Pero luego se acuerda de este casco, de este yelmo de la salvación. Y entonces dice, doy gracias a Dios porque en Jesucristo he sido librado. ¿Te resulta familiar esta experiencia? Tal vez has intentado dejar de fumar, de beber en exceso, de comer en exceso, pero con todas las intenciones y con todos los intentos no puedes parar. Te has vuelto adicto a la nicotina, al azúcar, al alcohol. Te estás arruinando la salud. Estás haciéndote daño a ti y a los que te rodean. Tal vez te has enganchado a la pornografía, sabes lo malo que es eso, el pecado que supone delante del Señor, sabes que no debes acceder a ello, pero vuelves una y otra vez. Y cada vez de una manera más profunda y más grosera, te expones a ver actos de lo más aberrantes. Y quieres, y luego lloras y dices, yo no quiero hacer esto. Sé que es malo, pero sigues haciéndolo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado nos hace débiles. Y de esa manera acabamos destruyendo nuestras vidas. Las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor por causa de nuestra debilidad. Por mucho que dices, nunca más volveré a hacerlo, acabas como Pablo diciendo, es que no puedo hacer otra cosa. Desde la caída de nuestro primer padre Adán, hay una tendencia, hay una inclinación en todos nosotros. Nos pasa como cuando, te habrá pasado seguramente, cuando vas por el supermercado y coges el carrito ese que tiene la rueda chunga, ¿verdad? Y que te va empujando hacia un lado. Y al principio te da un poco la pereza y no eres capaz de cambiarlo y sigues y según le vas poniendo cosas que más pesan, más se inclina y más te cuesta. Y ya te duelen las rodillas, ya te duele la espalda y no consigue. Siempre se desvía hacia un lado. Ese carrito es un retrato de toda persona que hay en el mundo. No tenemos fuerzas para ir derecho. No tenemos poder, no tenemos entidad en nosotros mismos. Como Pablo tenemos la intención de ir derechos, pero no conseguimos hacerlo. Así que cuando el Señor nos salva, lo primero que hace es lidiar con nuestra debilidad. ¿Cómo lo hace? Instalándose Él mismo. El Espíritu Santo, Dios de Dios, se instala en nosotros, dándonos una fuerza y un poder divino, lo cual cambia nuestra disposición. Y comienza de una manera muy sencilla. Comienza como el día de hoy, que estás tal vez demasiado cómodo ahí en el sillón, el sofá de tu casa, y dices, bueno, hoy nos van a hablar de la salvación. He oído tantos sermones que bueno, al mismo tiempo voy haciendo otra cosa. Esa debilidad, esa tendencia a descuidar las cosas de Dios es parte de nuestro pecado. Y es sobre eso, sobre lo que Dios comienza a actuar. De tal manera que dice, bueno, voy a prestar atención a ver si lo que dice hoy el predicador cambia mi vida. Hay un deseo en nosotros producido por el Espíritu Santo, por la verdad. Hay no solamente un deseo, sino sentimos que ahora hay una energía dentro de nosotros que nos ayuda a actuar en consecuencia. Y esa transformación y ese poder es tan radical, tan tremendo, que fijaos que la Biblia usa unas expresiones como nuevo nacimiento, como ser creados de nuevo, como recibir una vida nueva, como tener una resurrección espiritual. De tal manera que ahora el cristiano se encuentra amando y haciendo lo que le agrada a Dios.
aborreciendo lo que a Dios siempre le ha desagradado, respetando y defendiendo aquello que antes era objeto de su burla. Y ahora nos encontramos admirando lo prudente, lo modesto, lo bondadoso, el tener autocontrol, lo amable. Y sobre todas las cosas, amamos a Dios, al que antes aborrecíamos. Así que el primer paso en la salvación de la cual habla Pablo aquí es la liberación de la debilidad. Y eso solo lo obtenemos por el poder de Dios. Y eso es lo que sucede, como volviendo al ejemplo del carro, cuando vamos en pareja, cuando va alguien con nosotros y le decimos, mira, yo empujo y tú llevas la dirección. Y entonces esa persona se pone delante y va corrigiendo la tendencia natural de llevarnos al lugar donde nosotros no queremos ir. Dios pone su mano sobre nosotros para bien, nos dirige, nos guía, nos fortalece, nos libera de la debilidad del pecado. Y eso lo hace desde el momento mismo en que comienza la salvación en nosotros. Pero en segundo lugar, el pecado no solamente nos ha debilitado, sino que también nos ha hecho culpables. Ahora, ¿qué es la culpa? Bueno, la culpa es lo que uno experimenta cuando lo pillan en una mentira o cuando se encuentra delante del profesor que lo saca a la pizarra y no ha estudiado y se siente allí que está en evidencia delante del profesor y de toda la clase. Es lo que uno siente cuando te para el policía porque no hiciste el stop en el momento y de la manera adecuada. Es lo que sientes cuando recibes una notificación de Hacienda porque has hecho trampa en la declaración. Todos sabemos lo que es el sentido de culpa. Y la Biblia dice que en nuestra relación con el Dios del universo, ese Dios que es santo, nos hemos quedado cortos, hemos fallado. No solamente hemos fallado a nuestras propias conciencias, no solamente hemos fallado a nuestros criterios, no solamente hemos fallado a los dictados de Dios, a los mandamientos de Dios, sino que hemos fallado, no hemos dado la medida de la gloria de Dios a la cual hemos sido creados. Cuando nos medimos en comparación con los demás, quedamos siempre por encima. Pero cuando nos medimos con Dios, nuestro Creador, nos damos cuenta de que nunca estamos a la altura. Eso es por culpa del pecado. Y el Señor nos ilustra esto cuando habla de un hombre que él observó en el templo, estaba allí orando. Y su compostura impresionó mucho al Señor. No podía levantar sus ojos a lo alto, solamente podía mirar al suelo y golpeaba su pecho. Y las palabras que pronunciaba, no decía, Dios, mira todo lo bueno que hago y todo lo que soy. Él mismo se daba cuenta de que era un pecador. Y por lo tanto dice, Dios, sé propicio a mí, pecador. Yo merezco castigo, sé propicio. Desvía el castigo que tiene que venir sobre mí. Si te fijas, este hombre no estaba poniendo excusas. Se sabía culpable. Estaba confesando su total culpabilidad. Y por lo tanto se arroja en los brazos de la misericordia divina. Eso es lo que necesitamos hacer. Ahora, cuán difícil es, ¿verdad? Porque nuestro orgullo, nuestro amor propio nos hace muy difícil inclinarnos delante del Señor. Ahora, tú piensas que si a ti te resulta difícil reconocer tu pecado, cuánto más difícil es para Dios, ese Dios que es justo, que es santo, que es recto. Cuánto más le cuesta a Él tener misericordia de un pecador miserable como tú o como yo. Piensa, por ejemplo, en aquellos líderes nazis que fueron juzgados en el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que eran convictos responsables de los crímenes por millones que se cometieron en Auschwitz, en Mauthausen, en Dachau y en otros lugares, ¿verdad? ¿Tú te imaginas? Habría sido fácil para ellos, después de escuchar todos los cargos y todas las confesiones y de tener todas las pruebas y de declarar que eran culpables. ¿Te imaginas lo difícil que habría sido para estos hombres decir, bueno, está bien, vamos a mostrar misericordia,
Cada uno que se vuelva a su casa, lo pasado, pasado está. ¿Tú te imaginas eso? No sería fácil para un juez. ¿Por qué? Porque en cada corazón humano, por muy corrompido que sea, hay un sentido del bien y del mal. Hay un sentido de la justicia y de lo que es recto, del derecho, porque somos creados a imagen de Dios. ¿No van a ser castigados esos hombres? Bueno, pues eso ocurre contigo y conmigo. No fue fácil para Dios perdonar a un pecador tan vil como tú o como yo. No fue fácil para Dios perdonar a David, que tomó a uno de sus soldados más fieles y lo mandó a matar después de haberse acostado con su mujer. No fue fácil. A Dios le costó la vida de su hijo unigénito, para perdonar nuestros pecados. Y allí está el Padre que ama eternamente a su Hijo, que no ha habido una fisura, no ha habido un desencuentro entre ellos. Y allí está su Hijo, humillado, agonizando, como un miserable, colgado en la cruz del Gólgota. ¿Tú has pensado para qué estaba diseñada la cruz? Era un instrumento inventado para matar lentamente, no a cualquiera, a los peores criminales. Trataba de darles el dolor más grande que podían tener, porque era eso, no era para cualquiera, era para asesinos, para depredadores. Era para mostrar el peor juicio que el Imperio Romano podía ejercer sobre un individuo. Y mucho más para un judío. Para un judío esto era algo horrendo y tremendo. Era una señal de haber sido expulsado. La tierra no tenía lugar para él. Había sido cortado de su pueblo. ¿Y has pensado alguna vez que de todas las muertes posibles, Dios escogió esta para su Hijo? Él sufrió por nuestros pecados para poder perdonarnos y quitarnos la culpa. Él tuvo que sufrir esa muerte. ¿Por qué? Porque a él allí fue convertido en un culpable. Fue el sustituto del culpable. Sí, para que tú o yo seamos perdonados, otro tuvo que pagar nuestra culpabilidad. El Cordero de Dios recibió el peso de nuestra culpa, el peso de la ira de Dios. Fue considerado anatema por el Padre. Todo el juicio y toda la justicia de Dios, la ira plena de Dios sin ninguna restricción, sin ningún alivio, cayó sobre él, como si Jesús fuese un pecador culpable. Esto es tan grande que el apóstol Pablo lo expresa de una manera preciosa, pero al mismo tiempo tremenda. Dice, al que no conoció pecado. Imagínate eso. Si tienes un bebé cerca, familiar o de unos amigos, imagínate que ese bebé que consideramos tierno, precioso, tan delicado, tan lleno de vida, con tanto por delante, ¿te imaginas que muriese por sus padres y por sus abuelos y por sus vecinos y por ti? ¿Qué habría que hacer? Habría que hacerlo pecado por ellos. Bueno, pues eso que es tan horroroso es lo que Dios hizo con su Hijo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que dice el apóstol. Jesús en la cruz fue considerado por su Padre. Ese Padre que ama la justicia lo consideró como un criminal que merecía ser juzgado y ejecutado. Y por eso fue clavado, colgado de unos clavos. Entre dos criminales tenía que ser considerado como otro criminal. Así que Jesús estaba allí en nuestro lugar. Para que nosotros seamos salvos, Jesús tuvo que sufrir ese instrumento de castigo, que no solamente implicaba el horror físico que cuando lo leemos en los evangelios nos pone los pelos de punta pensando en esa corona de espinos, que le pusieron un casco de espinos, ¿verdad? Y con un palo le golpeaban y sentimos el dolor de los latigazos que le habían dado previamente, pero por encima de todo ese dolor está el ser objeto de la ira del Padre. El castigo que tú y yo y todos los que han de ser salvos merecemos, lo sufrió el Señor. No lo está perdonando simplemente porque es su hijo amado. Dice, bueno, eres mi hijo y yo esto no lo puedo permitir. No, Él lo llevó allí y fue colgado como un maldito, como un anatema durante 3 horas de absolutas tinieblas. Y es solamente
por medio de la muerte de Jesús que nosotros somos justificados y somos perdonados de nuestros pecados. Ese es el precio que costó nuestra redención. Eso es lo que le costó al Padre. Eso es lo que le costó al Hijo. Eso es lo que le costó al Espíritu Santo, del cual se dice que nosotros lo podemos contristar con una mala conducta. Imaginaos el Espíritu, si eso le contrista, lo que le contristaría ver al Hijo siendo tratado como un criminal y que la ira del Dios eterno cayera sobre él. Bueno, pues esto es lo que costó nuestra salvación. Y eso es lo que obtuvo nuestra salvación en Cristo. La redención, el ser librados de nuestra culpa. Dios trató y quitó del medio la culpa. Ese pecado que a nosotros nos hizo culpables, ahora fue traspasado sobre él. Y Dios de esa manera nos muestra misericordia a través de su Hijo. Y aquí el apóstol dice, cuando estéis en medio de esa batalla espiritual en que el Satanás os zarandee, cubríos con esto, sabiendo que ha sido quitado vuestra debilidad y ha sido quitada también vuestra culpabilidad. Pero en tercer lugar, vemos como el pecado también nos ha alejado de Dios. Y eso también lo trató el Señor muriendo en la cruz por nosotros. Mirad, en estos días, bueno, de toda la vida, hay expresiones que incluso ahora se están suavizando porque no son políticamente correctas, pero que todos entendemos. Es esa expresión, extranjeros ilegales, indocumentados, sin papeles, clandestinos, espaldas mojadas, todas esas expresiones. ¿A quién se están refiriendo? Bueno, se están refiriendo a personas que no tienen derecho legal a estar en el país donde están. Han ido de su país a otro país, tal vez diciendo, voy de vacaciones. Y luego, pasado el tiempo de las vacaciones, se han quedado. Y porque no están legales, porque no tienen documentación, porque son extraños, se esconden de las autoridades, son ajenos, son extranjeros, son forasteros. Y por serlo, hay cosas de las que no pueden disfrutar. No pueden votar, no tienen derecho a prestaciones que ciudadanos de ese país sí tienen. No tienen derecho a protección, por ejemplo, protección policial. Al contrario, no quieren que la ley y que la policía sepa que ellos están. Y por eso se esconden entre la multitud y viven en barrios marginales. ¿Por qué? Porque son considerados, y ellos lo saben, extranjeros ilegales en la tierra donde ahora están. Bueno, pues eso que incluso puede que sea alguno de los que me está escuchando esta mañana. Eso es un ejemplo de lo que nos ha sucedido a nosotros con Dios. El pecado nos ha alejado de Dios. El apóstol Pablo, este mismo apóstol escribiendo a los Colosenses, de nuevo digo que es una carta que tiene muchas coincidencias con esta que estamos considerando. En el capítulo 1, versículo 22, dice, vosotros también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra propia mente haciendo malas obras. Fijaos qué calificativo nos da a los que ahora somos cristianos. Dice, en otro tiempo erais extraños y enemigos. O sea, cuando somos extraños de Dios, no tenemos el amor del Padre que nos proporciona todo lo que necesitamos. No tenemos ni siquiera la reprimenda del Padre cuando nos comportamos mal. No tenemos acceso al Padre Celestial para, por un lado, decirle cuánto le amamos y por otro lado, para decirle gracias por todo lo que me das y por otro lado, para decirle, Señor, necesito tu amor, tu bondad, tu providencia. Porque no somos hijos, porque no somos ciudadanos, porque somos ilegales, no tenemos ninguna herencia que esperar del Padre Celestial. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Pues como esos ciudadanos ilegales, merodeamos en la sombra, nos escondemos de Dios, no queremos que los ojos de Dios se fijen en nosotros, no queremos que Dios interfiera en nuestras vidas. Y cuando alguien nos presenta a ese Dios, nos habla de Dios, mira, déjame vivir la vida a mi manera, déjame en paz.
Eso es lo que le gritamos nosotros a Dios cuando estamos alejados de Él, por causa de nuestro pecado. Y quiero deciros que nadie se quede con este ejemplo ni que se sienta ofendido por él en cuanto a los que puedan estar en una situación ilegal en otro país. Pero esto es la ilustración de lo que nos sucede delante del Señor. Y eso sucede a todo el mundo. No hay nadie, no hay uno solo que por pura naturaleza o por haber nacido en una etnia o en un lugar o en una época ya es automáticamente hijo de Dios. No, no. Todos nosotros somos extranjeros. Y tenemos tal condición al serlo, y somos tan conscientes de nuestra ilegalidad delante de Dios, que no queremos que se acerque a nosotros ninguna autoridad de parte de Dios a decirnos nada. La rechazamos. Y si ya nos confrontan de tal manera que no podemos evitarla, cuando nos hablan de ese Dios que es un Dios de justicia, al mismo tiempo un Dios de amor, un Dios que no perdonará al inocente, pero que al mismo tiempo es un Dios salvador, ¿qué surge en nosotros? ¿Amor, deseos de tenerlo? No, surge enemistad. ¿Qué es lo que ocurrió en el pasado cuando Dios, según Él fue enviando profetas a los hombres a hablarles de Él y de su reino y de que tienen que arreglar sus papeles delante de Él, su estatus legal delante de Él? ¿Qué es lo que hacían? Pues a Jeremías lo metieron en un pozo, a Daniel lo metieron en un foso, en una guarida de leones, a otros compañeros suyos lo metieron en un horno ardiente. Cuando su propio hijo, la belleza personificada, el amor, la rectitud, la santidad personificada, vino a una nación que ya estaba avisada de antemano. ¿Qué es lo que hicieron con él? Lo mataron, lo rechazaron. Y luego continuaron matando y persiguiendo a aquellos que le seguían, aquellos que predican su mensaje. ¿Por qué? Porque todos los hombres estamos alienados de Dios. Estamos separados, somos extraños, somos forasteros de Dios y no queremos que Dios interfiera en nuestras vidas. No queremos que Dios nos diga lo que tenemos que hacer. Ahora, si esa es nuestra realidad espiritual, ¿cómo se revierte esto? ¿Y cómo cambia la salvación esta situación? Bueno, pues tenemos que recurrir a qué ocurre cuando hay dos personas que están alienadas la una de la otra. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que todos esperamos? Que el que ha ofendido tiene que tratar el asunto, tiene que ir al ofendido, tiene que corregir aquello que ha causado la separación, tiene que ir y pedir perdón, tiene que disculparse, tiene que decir y hacer lo que sea necesario para buscar la paz con aquel al que ha ofendido. Si le ha robado dinero, tiene que devolvérselo. Si le difamó, tiene que corregir aquellas palabras que había dicho. Hacer lo que sea necesario, lo que causó el distanciamiento. Si fue un delito, tiene que suplicar que se le perdone para ser reconciliado. Es la única manera en que puede haber unión entre dos personas que están separadas. Pero ¿quién toma la iniciativa? Lo hemos dicho ya, el ofensor. Mira, si vamos a Génesis capítulo 32, encontramos allí, conocemos a estos dos hermanos, Jacob y Esaú, ¿verdad? Y sabemos que Jacob había engañado a su hermano Esaú y se había quedado con su herencia y con el derecho que tenía Esaú por ser el hermano mayor. Pero él le roba todo eso y se va lejos. Cuando ya quiere volver a su tierra, entonces prepara el reencuentro con su hermano. Y de hecho, Esaú tiene conocimiento de que Jacob viene. Y entonces busca la reconciliación. Y es interesante lo que nos dice en Génesis capítulo 32. Dice que Jacob, consciente de todo lo malo que le había hecho al hermano, le había afectado a su vida en todos los sentidos, ahora él reconoce que no puede volver sin más, es decir, aquí estoy, ¿qué pasa? Esa no es la manera de reconciliarse. Así que dice allí en Génesis 32 que durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente, fija, una ofrenda de paz.
Y era numerosa, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, camellas con sus crías, vacas, pero todo esto en cantidades tremendas, ¿verdad? Y dice que lo entrega a su siervo, tiene su estrategia, sabe que, claro, lo que ha hecho no se paga con estos regalitos. Así que él cree que todo eso puede tal vez no aplacar la ira de su hermano, la justa ira de su hermano. Así que organiza aquello y pone distintos grupos de siervos suyos que vayan con estos presentes para poco a poco presentárselos a su hermano Esaú y a ver si así consigue que el hermano no lo mate, sino que consigue pacificarlo. Pero vemos como después de organizar todo eso, dice en el versículo 21, que durmió aquella noche en el campamento y se levantó y tomó sus 2 mujeres, sus siervas, sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Y dice que se quedó, hizo pasar a esa pequeña comitiva, dice que se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Fijaos, este hombre aparentemente está haciendo todo lo que tiene que hacer. Si él quiere terminar con la alienación que había con su hermano debido a sus propias maldades, tenía que apaciguar a su hermano. ¿Qué hace? Prepara todos esos regalos y los quiere presentar poco a poco. Pero él se da cuenta de que eso no era suficiente. Él es consciente de que tiene la necesidad de cambiar su propio espíritu, su propia relación con su hermano. De nada valía todo eso si él continuaba con las mismas, si él continuaba con las actitudes que hasta hace unos días tenía hasta con su propio suegro y su cuñado y su familia. Él necesita un cambio y por eso tiene una lucha personal con el enviado del Señor. Él sabe que necesita un cambio dentro de él y también necesita que se produzca un cambio en el corazón de su hermano. Y por eso es que se pasa toda la noche en oración, luchando con el Señor. ¿Y qué es lo que ocurre al día siguiente? Bueno, que se acercan. ¿Y qué es lo que pasa? Que Jacob se adelanta y se humilla 7 veces delante de su hermano. ¿Y qué es lo que hace su hermano? Aquí viene lo importante. El ofendido, el que tiene todo el derecho de llevarlo ante los jueces, llevarlo ante los tribunales o quién sabe si tomarse la justicia por su mano. ¿Qué es lo que le hace Esaú? Le extiende el perdón. Se abraza a su cuello, lo besa y ambos lloraron. En ese momento hubo un final a esa separación, a ese extrañamiento, a esa alienación. ¿Por qué? Porque se había tomado acción respecto al pecado que muchos años antes se había cometido. Ahora, esto espero que os sirva de ejemplo si alguno tiene algún problema con un vecino, con un familiar, padre, hijos, ¿verdad? Pero fijaos que hay algo en este ejemplo que llega muy lejos, pero que no nos resulta suficiente. Porque nos preguntamos, bueno, ¿cómo ha terminado la alienación de nosotros con Dios? Es que tú que te llamas creyente, ¿crees tú que tú iniciaste todo esto? ¿Fuiste tú quien fuiste a Dios y reconociste tu pecado? Sabes que no. En el fondo de tu corazón sabes que no. Fue la parte inocente, la parte que nunca pecó, la parte que fue siempre pura, santa, la parte ofendida. Dios mismo tomó la iniciativa. No solamente tomó la iniciativa, sino que no buscó tu colaboración. La parte culpable en este caso de nuestra separación de Dios no ha hecho nada. Dios planeó la forma en que esa separación entre Él, un Dios santo, y criaturas pecaminosas pueden llegar a su fin. La salvación tiene su origen en el amor eterno de Dios, en ese amor divino que desde la eternidad planeó enviar a su propio Hijo. Esa fue la ofrenda no que vino a darnos a nosotros como si nosotros estuviésemos ofendidos, la ofrenda que Él presentó delante de sí mismo. Esa ofrenda perfecta, ese Hijo de Dios perfecto que guardó la ley de manera perfecta, pero que sufrió la condena no por sí mismo, sino por otro. Eso fue lo que quitó la ofensa que nos había alejado de Dios.
Eso fue lo que nos reconcilió con un Dios 3 veces santo. Nosotros, extraños, ilegales, pecaminosos, todo lo que nos había separado del Señor, Jesús lo eliminó en la cruz. Jesús no se excusó. Jesús asumió la responsabilidad del delito cometido por nosotros y puso fin, enterró todo eso en el fondo del océano más profundo. No fue fácil. No fue una simple declaración, oye, que no ha pasado nada, cada uno a lo suyo, seguimos viviendo porque la vida es así, ¿no? Jesús nos reconcilió muriendo en nuestro lugar. Y a eso es a lo que se refiere aquí el apóstol cuando nos habla de que debemos ponernos el yelmo de nuestra salvación. Esa es la protección que nosotros tenemos que tener. Saber que esa separación entre Dios y nosotros se terminó cuando el Padre lo quiso. Y eso es algo que tienes que entender. Ahora, hay algo importante, porque bueno, si esto lo hace Dios solo, pero mira que Dios demanda una cosa, y es que tienes que recibir a Cristo. Después de todo lo que Jacob había hecho, todo su sacrificio, toda su lucha en oración, para que la reconciliación fuese completa, faltaba que Esaú lo recibiera. Esaú tuvo que sostener a Jacob en sus brazos. Tuvo que llorar de alegría, tuvo que besarlo. Y eso es lo mismo que tiene que suceder contigo si tú estás extraño para Dios, si tú estás alejado de Él. Dios lo ha organizado todo para reconciliarse contigo, para llamarte no ya un ilegal, sino su hijo. Pero tú tienes que recibirlo a Él como el reconciliador, el único que puede hacerte uno con Él. Porque si no, es posible que tú estés en la iglesia. La iglesia es el país de los sin papeles que ahora han sido legalizados. Y tú puedes estar en la iglesia y ser un indocumentado delante de Dios. Porque por mucho que Cristo haya muerto en la cruz, tú puedes seguir siendo un extraño para Él. Jesucristo ha resucitado para nuestra justificación, pero tú puedes continuar siendo un enemigo. Jesucristo ha muerto por miles y por millones, pero tú sigues estando fuera. Mira lo que dice Juan en el preámbulo al Evangelio, Juan el Evangelista, ¿verdad? Que dice, a todos los que le recibieron. Tenemos que recibir el perdón de Dios, la misericordia, el abrazo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, fijaos, el derecho legal de convertirse en hijos de Dios, lo cual no es una cosa de hombre, no es por descendencia natural, no es por decisión humana o por voluntad de hombre. Esto es solo de Dios. Somos nacidos en la familia de Dios por Dios, pero nosotros tenemos que recibirle. Así que el pecado nos separa de Dios, pero el fin de esa separación lo ha logrado Dios. Ese Dios que exige que recibas a su Hijo Jesucristo en tu vida. Y todos los que le reciben, todos los que creen en su nombre, serán salvos de esa alienación. Así que, resumimos, Pablo nos habla aquí de la salvación. ¿Salvación de qué? De la debilidad que produce en nosotros el pecado, de la culpabilidad que produce en nosotros el pecado, de la separación que produce en nosotros el pecado, pero en cuarto lugar, de la falta de vida que produce en nosotros el pecado. Quiero que vayas, si no con tu Biblia, al menos mentalmente, si conoces el pasaje, a Génesis capítulo 3. Y vemos que entre las cosas que hay en el paisaje de aquel capítulo es el árbol de la vida. Tú comes de ese árbol de la vida y vives para siempre. Y es un árbol precioso, frondoso. No le falta una hoja, no hay una fruta pocha en él. Es el árbol de la vida, es magnífico. Pero en ese mismo cuadro, en ese mismo retrato, donde vemos ese árbol que está plantado allí, vemos que lejos de ese árbol están Adán y Eva. Y hay un problema, que no pueden acudir al árbol, no pueden acceder al árbol, no pueden comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Tienen prohibido acercarse, pero esa prohibición no es solamente de palabras. Dios se asegura de que ellos no puedan acceder al árbol.
por lo cual sabes lo que les está pasando, ¿verdad? Se están muriendo. Ellos y toda la raza descendiente de ellos están muriendo. Estamos todos en la misma condición. Mira, estamos imagínate, en estos días, lo poco que he podido salir, he visto en alguna ocasión a los jardineros. Es la primavera, tiempo de podas, etcétera. Y podemos ver nosotros el árbol más hermoso y vemos allí al jardinero que ha cortado una serie de ramas. Y esas ramas que todavía puede que tengan alguna hoja, todavía puede que tengan algún fruto, ¿sabes lo que le ha pasado ya, verdad? Están muertas, están en decadencia. ¿Por qué? Porque están cortadas del árbol, separadas del árbol. La rama se muere. El Señor en una ocasión le dijo a sus discípulos mirando una vid que había cerca del templo, que Él les dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y Él se presenta como la vida para su pueblo. Yo soy la vid verdadera. Dice, y vosotros sois las ramas, vosotros sois los pámpanos. Cada cristiano es una rama que está unida a ese árbol de la vida. Jesús es la vida, Jesús es el árbol de vida. Y nosotros que en otro tiempo estábamos separados de Dios y por lo tanto muertos, ahora hemos sido injertados en Él. Un cristiano está en Cristo, está unido a Cristo. La vida le viene de Cristo, la gracia le viene de Cristo. Tiene fruto porque permanece en Cristo. La gente común puede tener muchas cosas que decimos, ay, qué bueno fulano, qué bueno es mengano, pero están muertos en sus delitos y pecados. Ahora, cuando estamos unidos a Cristo, hay un fruto que no tenemos que esforzarnos porque sale por naturaleza. El fruto del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el autocontrol. Estas cosas ahora salen de nosotros porque estamos unidos. La vida de Dios, la vida de Cristo está en nosotros. Tenemos vida y el Señor nos la imparte diariamente. Y eso es lo que hace que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Por eso se ve que somos del Señor, porque no solamente teorizamos de estas cosas, hay un fruto visible en nosotros. Hay una realidad que antes no estaba. Estábamos muertos, éramos palos secos. Pero al Señor nos da vida, nos da salvación. Somos criaturas totalmente nuevas. Somos no simplemente remozado, renovado, modernizado, no solamente tenemos algunas mejoras, no solamente somos puestos un poco al día, no tenemos un cambio cosmético. No, la vida, una nueva vida de Cristo fluye en nosotros. Una vida transformada, una vida resucitada. Somos elevados. Hay una majestad del Señor en nosotros. Hay una pureza de pensamiento. Hay un poder para vencer el pecado. Cuando somos tocados por el dedo de la gracia de Dios, por el poder de aquel que hizo el mundo entero, somos nuevas criaturas. Hemos sido levantados con el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Ese Señor está obrando en nosotros. El poder infinito del Dios Todopoderoso no solamente está obrando fuera de nosotros, a favor de nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y es por eso, porque cuando vienen las tentaciones de la vida, podemos enfrentarlas y podemos superarlas. No en nuestro poder, no porque somos miembros de una iglesia o de la otra, no es porque hayamos hecho este o el otro ejercicio espiritual, sino porque Dios está en nosotros. Y en este contexto de una guerra espiritual, esto es lo que más esperanza y más gozo nos debe dar, saber que Dios está en nosotros. Y a medida que afrontamos lo que esta vida nos da por vía de sufrimiento, el Señor nos llena de coraje y de paciencia. Nos da su propia fuerza, esa que le da no a unos cristianos especiales, a todos los cristianos. Ese es el don del Señor. Por eso el apóstol dice en el versículo 10, por lo demás, hermanos, no dice pastores, no dice apóstoles, no dice supercristianos, por lo demás, hermanos. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, como entre otras cosas, calzándonos ese casco, ese yelmo de la salvación, saber qué es lo que ha sucedido en nosotros.
Ahora entramos de esta manera a nuestro segundo punto, que será más breve. Aquí el apóstol nos dice, tomad el yelmo de la salvación. Bueno, pues haciendo una mínima referencia a lo que este casco suponía para un soldado romano, sabemos que era, pues eso, se llamaba yelmo, un casco en el lenguaje de nuestros días, hecho de bronce, y tenía como unas patillas que cubrían los laterales de la cara para proteger toda la cabeza. Y era algo que destacaba por encima de todo lo demás que él llevaba, ¿verdad? Porque tenía ese penacho, ¿verdad? Le hacía parecer dos palmos más altos de lo que realmente era. Hacía que destacase entre las personas. Uno estaba en una plaza, estaba en un mercado y bueno, había toda esa gente, ¿verdad? Más o menos, pero destacaba, mira, allí van 2 soldados. Lo distinguían de los demás. Mientras estaban entre la multitud, tal vez si lo mirabas de la mitad para abajo no te dabas cuenta. Pero cuando ese soldado tenía el yelmo, el casco en este caso de la salvación, esto lo señalaba como algo diferente. Este hombre que ahora, este cristiano que ha sido librado de la debilidad, de la culpa, del extrañamiento y de la falta de vida, este cristiano que ha sido hecho nueva criatura, es un defensor del reino. Dios lo ha puesto en el reino y le ha dado un oficio y le ha dado unas instrucciones y le ha dado una herramienta. Le ha dado una salvación integral. Y en el momento de la lucha y de la prueba, no podemos avergonzarnos de sobresalir. Como cristianos tenemos que estar por encima de la cabeza y de los hombros de todos los demás, en nuestra manera de ser, en nuestra conducta, en nuestra ética, en nuestra moral. Eso es lo que significa cuando el cristiano está llamado a ponerse el yelmo de la salvación. Es como si el apóstol en lugar de eso nos dijera, defiende lo que eres. Dios espera que vivas como una persona que ha sido salvada, librada de la culpa, librada de la desesperación. Y en esto no es suficiente con que demos testimonio y digamos, no, yo creo esto y soy muy sincero en ello, tengo unas convicciones teológicas tremendas. No, ponerse el casco es estar declarando que lo que creo es real, que es cierto, que es cercano a mí, que es relevante, que es pertinente, que esta gran salvación me ha cambiado. Por eso tenemos cada día que ponernos el casco de nuestra salvación. Y por eso tenemos que preguntarnos, ¿somos diferentes solo por haber sido salvos? ¿Están siendo transformadas, transfiguradas nuestras vidas? ¿Son más elevadas, son más puras, son más nobles? ¿Somos más pacientes, somos más valientes? ¿Damos la medida de lo que es un soldado cristiano? Porque se supone que esas 4 cosas que hoy hemos visto, y serán muchas más, pero hoy hemos visto esos 4 aspectos, esas cosas que nos debilitaban, ahora han sido quitadas. Ya no estamos en deficiencia, en debilidad. Ya no tenemos culpa, no tenemos de qué avergonzarnos. Ya no estamos lejos de Dios. Ya no estamos muertos. El Señor nos ha hecho diferentes. Nos ha unido a Cristo, nos ha injertado a Él. Somos miembros de su cuerpo, de su carne, de su cuerpo. Su presencia, su espíritu está en nosotros. Tenemos el poder del resucitado. Y os digo de nuevo, esto no es una segunda bendición para unos pocos. Esto no es para supercristianos, esta es la realidad de cualquier hijo de Dios. No hay un solo cristiano que lo sea, que haya nacido de nuevo, que haya recibido el perdón de Dios, que carezca de esta posición. Esto no es algo extraordinario. De hecho, posicionalmente, ya lo dice el apóstol anteriormente, estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y es desde esa posición en que nosotros nos enfrentamos a los sufrimientos. Batallamos con Él, nos presentamos frente al enemigo a defender el terreno que el Señor nos ha dado con Él. Esa es la posición del creyente cristiano. Ahora tenemos que preguntarnos, ¿se evidencia que nuestra fe es así de grande? ¿Se evidencia en nuestra conducta que nuestra fe es real? ¿Somos personas vivas espiritualmente? Es obvio, no hay que investigar mucho para ver que somos transformados, que el Espíritu de Dios nos ha recreado y nos continúa recreando, que somos transformados, estamos siendo transformados porque estamos en Cristo. En el lenguaje de Pablo,
nos estamos poniendo ese casco, estamos viviendo de acuerdo con esa enseñanza de la salvación que hemos dicho en la primera parte de este estudio. Estamos viviendo en el poder de Dios, estamos viviendo en Cristo y estamos usando sus recursos, nos dejamos llevar, guiar por el Espíritu Santo. ¿Es Él nuestro refugio o buscamos otras cosas? Fijaos que cuando el Señor nos cambia, no solamente nos hace más amables, más benignos, más compasivos, nos hace más fuertes. Porque para vivir la vida cristiana necesitamos fortaleza, necesitamos mansedumbre y bondad y amor, pero necesitamos poder. Eso es lo que nos dice el apóstol. Versículo 10. Hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, esto es importante, porque cuando estamos en la lucha, a veces el enemigo, con todo y con la certidumbre de lo que Dios ha hecho en nosotros, nos empuja y nos hace resbalar. Y entonces nos encontramos en las profundidades de un hoyo, donde apenas encontramos la luz. Pero te digo una cosa, si fuiste salvo, sigue siendo salvo. Si el Señor te transformó aún en ese hoyo, sigue siendo un hijo de Dios, sigue siendo un soldado de su ejército. Sigues habiendo sido liberado de tu debilidad, de tu culpa, de tu extrañamiento, de tu muerte espiritual. Es posible que tengas un declive momentáneo, pero eso no es inevitable. Vale, has caído y puedes haber caído profundamente, gravemente, vergonzosamente, pero no tienes que quedarte allí. Sigues teniendo tu deber. Y a cristianos así, el apóstol dice, venga, a levantarse firmes, poneos el yelmo de la salvación. Tenéis una responsabilidad para con el Señor. No podemos continuar con una mala conducta. ¿Por qué? Porque destacamos, tenemos que destacar, habiendo recibido una salvación tan grande. No podemos vivir de manera mundana, no podemos ser impacientes con los demás, no podemos estar quejándonos de la providencia del Señor para nosotros, no podemos vivir vidas irregulares, que hoy estamos tan bien cantando alabanza y mañana estamos con esos mismos labios usando palabras soeces o contando chistes groseros. No podemos hacer eso. No perdemos nuestra condición espiritual. Cuando yo peco, no peco como un impío, peco como un hombre salvo. Yo no puedo cancelar temporalmente mi salvación. Yo no puedo hacer un ERTE a mi salvación por un tiempo. Estoy en Cristo, pero ahora eso lo dejo en suspenso. No. Mira, y lo mencionamos el otro día. Hubo un verdadero cristiano en la iglesia de Corinto que se fue a un burdel y lo que hizo no fue salvarse, hacerle un ERTE a su salvación. Sí, se pudo quitar con disimulo el casco de la salvación cuando entró al prostíbulo, pero seguía siendo un hombre salvado que se estaba metiendo en la cama con una prostituta. Y eso es lo que lo hace grave. Estaba uniendo los miembros de Cristo con una ramera. Eso es lo grave y eso es lo que denuncia el apóstol. Y por eso dice, eso hay que tratarlo, de eso hay que arrepentirse. Tenemos que volver de ese lugar. Yo no sé si has escuchado esa anécdota real o la has leído en alguna biografía de Spurgeon. En la iglesia de su abuelo había un hombre, un cristiano que estaba deslizándose y había comenzado a beber, había comenzado a ir a las tabernas una y otra vez y el jovencito con menos de 10 años, Spurgeon, apenas un niño, veía cómo su abuelo sufría por todo eso. Así que, como decimos, ni corto ni perezoso, se fue allí a la taberna, lo esperó y cuando salió usó aquellas palabras que encontramos en el libro de Reyes. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Eres tú un hombre salvo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Eres un hombre nuevo? ¿Qué haces en este lugar? ¿Cómo te puedes enredar en esto? Toma el yelmo de tu salvación. Y fijaos, aquel niño consciente, como muchas veces nuestros propios hijos nos advierten, papá, tú eres cristiano y actúas así, pierdes los nervios de esta manera, hablas de esa manera, tratas a mamá de esa manera. Cuando un cristiano peca como cristiano.
Es alguien que ha sido librado de la culpa, librado de la debilidad, librado del extrañamiento, librado de la muerte. Dios le ha transformado de manera irreversible. Le ha dado ha creado una relación con Él inextinguible, interminable. Está absolutamente seguro. El Señor le hará perseverar, cambiará su estilo de vida, pero en esta situación en la que ha caído, en que ha sido golpeado fuertemente por Satanás, ¿qué es lo que dice el apóstol? No dice a este echarlo fuera porque no pertenece, es un extraño. No, si este es un hermano, hay que restaurarlo. Ese es el propósito, por tanto, de la disciplina eclesiástica. Que nos ayudemos unos a otros a levantarnos. Y si en eso discernimos que uno realmente era un intruso, era un espía, a ese hay que ponerlo fuera. Y para eso el Señor ha puesto unos medios dentro de la iglesia. Pero en estas situaciones, cuando somos golpeados por el enemigo, ¿qué es lo que dice el apóstol? Ponte el casco de la salvación. Y termino con el tercer punto porque se nos ha pasado el tiempo. ¿Qué es lo que protege el casco? Es obvio, ¿verdad? La cabeza, el cerebro, la mente. Piensa cómo se describe en la Biblia nuestra relación con Dios. Nos dice que Cristo es nuestra cabeza. Lo dice aquí en la misma carta del apóstol, ¿verdad? Nosotros somos su cuerpo. Nosotros nos sometemos a nuestra cabeza. El cuerpo no dirige a la cabeza dirige al cuerpo. La mente es la que dice a los ojos a dónde han de mirar, las manos qué es lo que han de levantar y los pies por dónde han de andar. Y por eso tenemos que proteger la cabeza, tenemos que salvaguardarla, tenemos que asegurarnos que no entra en ella nada que no sea sabio, nada que no sea verdadero. Tenemos que tener la mente clara a estas cosas. Y el apóstol le está diciendo ahí, proteged vuestra mente. Hay una batalla por la mente. Y nosotros muchas veces nos dejamos seducir y decimos, bueno, cuando tengo un problema voy a un consejero que ni conoce ni teme a Dios, que no ha nacido de nuevo, que vive por los impulsos del pecado, y voy y dejo que meta en mi mente ese tipo de basura bajo el nombre de consejería, como la quieras llamar. Pablo dice, no vayas a ese consejero. Ten claro lo que Cristo ha hecho por ti. Ten claro lo que es una realidad en ti por ser de Cristo. Y queridos, nosotros vamos a estar el resto de nuestra vida bajo presión. Y el ataque va a empezar por nuestra mente, por nuestra cosmovisión. Satanás va diciendo, mira, el cristianismo mucho es como la espuma, ¿verdad? Parece mucho, pero luego no hace nada. Te ofrece cosas maravillosas. Alguien te predicó el evangelio y te instó a convertirte a Cristo y te dijo que tus problemas se terminarían, que andarías en un camino cubierto de rosas, pero estás peor que estabas. ¿En qué ha resultado todo eso? No tiene más que pruebas, problemas y más problemas. Estás en una batalla, estás cansado, agotado por estar en esa religión. Tu vida está peor desde que supuestamente creíste en Cristo. Eso es lo que Satanás trata de meterte y estamos en esa lucha. Satanás, por un lado, nos dice que Él no existe, que Dios no existe, que la culpa no existe, que el pecado no existe. Y por otro lado nos ataca diciendo, ¿y tú eres cristiano y haces esto? Pero en medio de eso tenemos que proteger lo que entra en nuestra mente. Porque no se protegieron Adán y Eva, dejaron que se insuflara en sus mentes ideas equivocadas respecto a Dios, respecto a la libertad, respecto a la providencia de Dios. Pero recuerda, aquel que nos ha librado de la debilidad, aquel que nos ha librado de la culpa, aquel que nos ha librado del extrañamiento de Dios, aquel que nos ha librado de la muerte espiritual, con eso, con librarnos de eso, también nos ha informado de lo que ha hecho en nosotros. Y el apóstol aquí nos está diciendo, guardad vuestras mentes, protegerlas con la realidad de lo que ha sucedido en vosotros. Vais a ser tentados. El apóstol Pablo nos dice, no va a pasar nada, ahora sois de Cristo, estáis seguros en Él, lo cual es cierto, pero no va a pasar nada. No, dice, sí, vais a ser atacados.
pero Dios ha prometido estar con vosotros. Guardad vuestra mente. Por eso tenemos que dar gracias al Señor. Cuando el pastor o el predicador, el maestro en nuestra iglesia, vuelve a hablarnos de la salvación. Y cuando eso ocurre y cuando se anuncia un mensaje que va a hablar de la salvación, no debemos decir, esto ya me lo sé. Necesitamos recordar que nuestra mente esté llena de lo que Cristo ha hecho por nosotros, para saber que Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. La salvación nos hace mentalmente fuertes para poder afrontar cualquier situación que nosotros podamos tener. Si queremos tener paz mental, tenemos que tener la mente cubierta con lo que Dios ha hecho. De tal manera que las preocupaciones pueden ser muchas, las ansiedades pueden ser tremendas. A veces podemos sentir que estamos como inundados, que nos estamos volviendo locos. En ese momento, acude a la provisión del Señor. Cúbrete con la salvación. Fijaos, el apóstol no está diciendo, sé salvo en ese momento, sino porque eres salvo, cúbrete con esto, defiéndete con esto. Cuando Satanás te diga eres un hipócrita porque dices una cosa delante de la iglesia y luego actúas de otra manera, recuerda lo que el Señor ha hecho por ti. Y si tienes que volver al Señor y si tienes que pedir el perdón por esos pecados, pídelo. Él está dispuesto a recibirte, pero cubre tu mente. Cubre tu corazón, cubre tu alma, cubre lo que hay dentro de ti, la esencia de tu vida, cúbrela con la salvación, que es obra de Dios, que es en Jesucristo y que Él nos da generosamente a todos aquellos que se la pedimos. A los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Espero que esto sea una realidad para los creyentes que me estén escuchando y espero que dé comezón a aquellos que no lo son, aquellos que se saben culpables, aquellos que se saben desviados, aquellos que se saben impotentes espiritualmente, que están viviendo cosas que no les gustaría vivir, pero que no pueden evitar vivirlas, aquellos que saben que son extraños, que no tienen a Dios por Padre, que Él no es su Rey, que a ellos no les ha prometido el reino, que este es el día en que comiencen a meditar en estas cosas. Y mi oración y mi deseo ahora y de aquí en adelante será que el Señor te convenza de pecado para que vengas en busca de reconciliación, esa que Él ha provisto Jesucristo para todo aquel que le recibe. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por estas palabras en las cuales podemos tener tanto gozo, tanto consuelo en medio de la lucha que vivimos. Padre, aplícalas a nuestros corazones. Haz tu voluntad en nosotros, que vivamos de esa manera diferente al mundo, no por ser excéntricos, no por querer ser más raros que nadie, sino porque tú pones una nueva naturaleza en nosotros que defendemos con todas las herramientas que tú nos das para glorificarte y para mostrar que realmente ha habido un cambio producido por ti en nosotros. Bendícenos en el resto de este día, obra en nuestros corazones por tu palabra. Te lo pedimos con gratitud en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, muchas gracias. Continuaremos nuestro estudio de la palabra el próximo jueves a las 19 horas.